Fernando Landeros, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Lo recibimos la consejera electoral Beatriz Galindo, el consejero José Roberto Ruiz y un servidor, Ciro Murayama. Iniciamos las entrevistas en este grupo que corresponden al estado de Aguascalientes para hacer la designación del Consejo General del organismo público local que empezará su vida con el nuevo diseño institucional en unos días más, precisamente a partir de la designación que haga el Consejo General, para lo cual pues ya los aspirantes que han sido convocados el día de hoy han, como es el caso de usted, acreditado sus conocimientos en la materia y su capacidad de argumentación en el examen y ensayo respectivamente. Así que ahora pues nuestra motivación o nuestro interés fundamental, Luis Fernando, es conocer más el talante personal, hacernos de elementos que nos ayuden al juicio que debemos formarnos antes de tomar la decisión de designar sobre ustedes. Así que tome esto como una conversación estrictamente para darnos esos elementos adicionales. No se trata aquí de que nosotros le hagamos un examen oral a ver si sabe de algo o no, si tiene la respuesta correcta o no. Así que siéntese cómodo, de acuerdo al principio que ahora nos rige de máxima publicidad y atendiendo a las reglas de la convocatoria. Esta entrevista está siendo transmitida públicamente a través del portal del Instituto Nacional Electoral. Así que yo quiero empezar preguntándole, usted tiene pues experiencia electoral porque ha sido director jurídico del Instituto Estatal Electoral, empezó como jefe de departamento, después ya participó en la convocatoria del Congreso del Estado de Aguascalientes y fue designado consejero electoral. Quiero que nos narre alguna experiencia como director jurídico primero, que haya puesto a prueba su capacidad profesional, personal, pero también la defensa de los principios rectores de la función electoral. Fernando. Gracias. Buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecerles el tiempo que le dedican a mi persona. Como bien lo decía usted, doctor, mi carrera ha sido en ascenso dentro del instituto. Yo inicié en un área operativa como jefe de departamento en 2006 y, siendo puntual a la pregunta, el momento que para mí significó un reto como en ese entonces como director jurídico. En ese tiempo era encargado de despacho de dirección jurídica durante un proceso electoral de 2007 en Aguascalientes. Para mí, bueno, aparte de ser un cargo novedoso de dirección, que para mi juventud en ese momento representó un reto significativo, fue sin duda alguna un conflicto que había en el Partido del Trabajo entre dirigencias locales y nacionales, de tal manera que había solicitudes de reconocimiento de prerrogativas y de representación ante la mesa del Consejo por parte de la Dirección Nacional, pero al mismo tiempo teníamos una dirigencia estatal acreditada ante el Instituto que, bueno, obligó al Consejo, o más bien lo orilló a dar ciertos traspiés jurídicos, me refiero. Dábamos administraciones a la dirigencia estatal, llegaba la dirigencia nacional, la desconocía, se iban al tribunal, el tribunal nos obligaba que resarceáramos ese recurso a las arcas del instituto y se las entregáramos a la dirigencia nacional. Posteriormente ganaban otro juicio la dirigencia estatal y nos obligaban ahora a hacerlo, de tal manera que llegó un punto en el que en una de las sentencias nos dijeron resguárdenlas y no las entreguen hasta que
intrapartidariamente se diriman las diferencias. De tal manera que a mí en ese momento fue cuando únicamente me tocaba, yo era jefe de departamento, me tocaba nada más el hacer análisis. Ahí fue donde realmente considero que forjé mi criterio en la materia. Normalmente yo proponía soluciones, interpretaba los estatutos. Lamentablemente tenías que irte a los estatutos propios del partido para poderla dirimir. En ese momento no nos obligaba primero a que originalmente se arreglaran entre ellos y después ya vinieran con nosotros. Y tomamos una decisión en ese momento, cuando yo soy encargado de despacho, de retener las administraciones por la virtud de la sentencia. Nosotros esperábamos que primero se resolviera la impugnación. Obviamente que las dos dirigencias nos pedían que les entregáramos las administraciones. Al final de cuentas, nos retuvimos nos amarramos pues con la decisión, no entregamos las administraciones hasta que llegó un laudo de la Sala Superior, una sentencia de la Sala Superior, otorgándole la representación plena a la dirigencia nacional. Ellos a su vez nombraron una dirigencia estatal y entregamos esa administración, alrededor de unos 3-4 millones de pesos, no recuerdo bien, fue hace ya tiempo, pero para mí fue el momento más álgido como director jurídico, como encargado de la dirección jurídica que tuve en mi carrera. Ese asunto PT nos causó mucha complicación. Esos casos se siguen presentando, no de ese partido, pero incluso a nivel nacional. Sí. Y como consejero electoral, ¿alguna discusión que recuerde particularmente relevante en el Consejo General, donde hubiera distintas visiones, opiniones encontradas de los partidos políticos, alguna deliberación relevante de la que usted obviamente haya tomado parte? ¿Cuál recuerda? Sin duda, dentro de la gestión del Consejo General que todavía integro, el proceso electoral 2010 en Aguascalientes fue en especial complicado, y uno de los puntos álgidos para mí como consejero electoral y en ese momento presidente de la Comisión de Documentos y Materiales Electorales, fue un evento una semana antes de la jornada electoral en el que en la bodega que teníamos resguardando la documentación y todo el material, alguna persona, nunca se supo quién, aventó un explosivo, una granada a las afueras de la bodega, estando el personal en funciones al 100%, había consejeros distritales, había supervisores, capacitadores y gracias a Dios, bueno, el artefacto no afectó a nadie. Obviamente que sí hubo daños materiales, pero no pérdidas humanas ni nada. Pero fue un momento de mucha presión para un servidor como presidente de la comisión en el resguardo. Tuvimos que hacer campañas primero de incentivar y tranquilizar a la ciudadanía de que la jornada se iba a desarrollar tranquilamente. En Aguascalientes, por tradición, históricamente tenemos elecciones pacíficas, ordenadas. Entonces fue un evento muy sui generis para el Estado. Causó mucha expectación. Nosotros teníamos el problema, inclusive desde los propios funcionarios de casilla, que ante esa amenaza, pues esa fue la lectura que le tomamos, esa amenaza directa al sistema, a la organización, nos costó pues mucho el salir a la prensa, tener que convencerlos, tranquilizarlos, hablar con autoridades estatales y municipales para hacer todo un operativo. Tomamos la decisión de que todas las entregas fueran ahí mismo, obviamente que sentados con autoridades de seguridad que nos recomendaron que mejor todo se distribuyera en un solo punto. Y para mí, bueno, creo que ese fue el momento más en lo individual. Otro punto que para mí, sin duda alguna, en ese mismo proceso electoral, fue que tuvimos el asunto de un candidato a la gobernatura que estaba sujeto a un proceso criminal y que tenía ya vigente un auto de formal prisión. Entonces tomamos la decisión, fue un momento de mucha presión mediática, política, en el que tomamos la decisión de negarle el registro porque tenía el auto de formal prisión, y tanto el código local como la constitución en ese momento decía que suspendía sus derechos a partir de
el auto de formal prisión. Tomamos esa decisión, en ese inter se celebraba uno de los debates. Obviamente que en el trámite del medio de impugnación todavía no se resolvía, entonces no pudo ese candidato contender. Hubo manifestaciones de la población, de simpatizantes, militantes, y para nosotros también implicó un momento de toma de decisiones y bueno, creo que al final de cuentas tanto yo como mis compañeros decidimos por la solución en ese momento más adecuada. Esos son los momentos más álgidos de la gestión. ¿Y no compitió entonces? Sí, posteriormente el Tribunal Electoral, ya haciendo un control de convencionalidad con base a tratados internacionales, principio de presunción de inocencia, le otorga y nos ordena el registro inmediato. Posteriormente hubo una reforma localmente y bueno, esa situación ya quedó solventada, ¿no? O sea que el criterio era que mientras no estuviera privado de libertad, los derechos políticos no tenían por qué ser suspendidos. En ese momento nosotros lo que teníamos es la norma tajante, textual, gramatical, tanto local, constitución, como el código local. Solicitamos obviamente información a las autoridades. Teníamos sendos oficios tanto del juez de la materia penal, como del propio IFE en ese tiempo, diciendo que estaban haciendo esas anotaciones con el auto de forma de prisión, que estaba vigente y todo. Entonces, pues tomamos esa decisión. Esa es la decisión un poquito más complicada. Muchas gracias, Luis Fernando, que mis compañeros. Buenas tardes, Luis Fernando. Buenas tardes, maestro. Recuérdeme, ¿ese asunto llegó hasta Sala Superior? Sí. ¿Y en regional qué decidieron? No, fue directamente a la superior, un JDC. Qué bueno. Y de hecho lo resolvieron de manera rápida, o sea, unos 15 días máximo ya tenía ya la resolución, por lo mismo de que se violentaban sus derechos al no poder tener el periodo completo de campaña. Muy bien, gracias. ¿A usted le ha tocado, por formar parte del órgano colegiado en un órgano local, organizar y conducir procesos electorales? Ante el nuevo esquema de participación en un proceso electoral, Instituto Nacional Electoral, los nuevos organismos públicos locales, tomando en cuenta su experiencia, ¿considera que se fortalecerá la participación y el funcionamiento de estos órganos locales, o considera que se reducen materialmente estas participaciones del órgano local? ¿Su opinión personal? Sí. En lo personal considero que tiene más virtudes que defectos. Obviamente que sí hay voces diciendo que pues es un atentado a la soberanía, que nos reducen facultades, pero en el caso personal, que yo propiamente conozco desde el área operativa y he ido ascendiendo, considero que tiene más virtudes que defectos, repito. Uno, por el servicio profesional. Yo todavía hasta entrada la reforma presidí la comisión del servicio profesional ahí en Aguascalientes, y hay que ser francos, los procedimientos para la profesionalización de los servidores públicos en comparación de otros estados realmente es muy diferente. En Aguascalientes tenemos un grupo amplio de servidores públicos de carrera, pero que comparado con el servicio profesional del INE, exitoso al 100%, pues no hay punto de comparación. Entonces nosotros como OPLES nos veremos seguramente beneficiados con los procedimientos, la metodología de capacitación. Va a haber una estandarización, considero yo, en los perfiles, en los puestos. En los estados la situación es muy distinta de uno al otro, ya sea por el tamaño del estado, por el presupuesto que obtienen, por el desarrollo de las normas. Aguascalientes es uno de los pocos que tuvimos un desarrollo a mediano nivel, pero tuvimos un desarrollo en cuanto a la profesionalización de los servidores públicos.
Eso en cuanto al instituto en lo operativo. Otro aspecto que me gustaría resaltar con la reforma que yo considero que beneficia es el asunto de los procedimientos sancionadores, el quitar la carga de resolverlos, despresuriza la mesa indiscutiblemente. Yo desde que se implementaron los procedimientos sancionadores, sí noté un aumento un desgaste paulatino en la autoridad, dado a que por un lado considero yo que no estamos diseñados como una autoridad contenciosa al 100%. Entonces, dentro de un proceso electoral, tener ese tipo de situaciones que resolver y al mismo tiempo tener que llegar a consensos con partidos políticos, sin duda alguna dificulta más la tarea. Y en este escenario, con esta configuración, el hecho de que nomás nosotros llevemos la tramitación, pero no la resolución, eso es bondadoso y yo creo que va a arrojar con resultados muy positivos para los OPLES en general. Esos son los puntos que yo resaltaría. Muy bien, gracias. De mi parte. Al contrario. Buenas tardes, Luis. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Felicidades por estar en esta etapa Gracias. del procedimiento. Veo que tienes una trayectoria en la materia electoral, pues ya considerable, y aparte, pues eres abogado, con una maestría incluso en Derecho. Yo lo que quiero es preguntarte a tu propio juicio jurídico como usuario de las normas electorales, tratando de hacer un ejercicio que prescinda de hoy por hoy de ser una autoridad electoral. ¿Qué opinión jurídica te merece la nulidad de la elección del Distrito Federal de allá en Aguascalientes, que por cierto anoche fue ampliamente debatido? Jurídicamente, tú que puedas compartirnos, si bien es cierto que pues quizás no conozcamos el expediente como para emitir una opinión exhaustiva, pero sí, pues sí conociste los hechos seguramente, o por lo menos en referencia periodística. ¿Qué opinión te merece la resolución o las posturas que se han debatido? Por supuesto que sí tengo que advertirles eso, no conozco al 100% el expediente y todo esto. Veníamos en camino apenas de Aguascalientes cuando sabíamos que estaba esa cuestión. Ya por las notas periodísticas que nos llegamos, es un asunto complicado, no es cualquier cosa. Tan es así que bueno, en la sala superior la votación estuvo bastante dividida. El punto a discutir aquí es, creo yo, que tanto es determinante una actuación frente a la voluntad popular de los ciudadanos. Quiere decir que, bueno, si el titular del Ejecutivo violenta el 134 constitucional haciendo uso de recursos públicos y violentando la equidad en la contienda, pues hasta qué punto, eso es el punto yo creo que de fondo, hasta qué punto es válido decir que se afectó toda la votación, si la demás votación fue nula también o no. En lo particular creo, por un lado, la sentencia de la sala regional, que es así más o menos la conozco, fue novedoso porque fue más allá de lo que el Partido de Acción Nacional estaba solicitando. Investigó todavía de oficio más de lo que se le estaba planteando en la impugnación. Pero, por otro lado, creo que parte de lo novedoso también es el hecho de que se salvaguarde con todo y que no tenga una ley reglamentaria, el 134, se salvaguarda el principio de equidad y de uso de recursos públicos por parte de los servidores públicos de la nación, de todo el país. La considero que, bueno, si bien pudiera haber sido votada como no determinante para toda la votación, los magistrados consideraron procedente de esa manera hacerlo. Aguascalientes ahorita está en una situación un poco compleja, nosotros también nos va a tocar un poco porque, bueno, en caso de ser designado obviamente, porque esa elección extraordinaria se va a empatar con el inicio del proceso local
en Aguascalientes. Entonces, vamos a estar ahora sí activamente al 100% el OPLE y el INE. O sea, entonces, sin duda alguna va a ser digno de analizarse y va a pegar en el tema de la equidad, es decir, aún no siendo tiempos quizás de campañas locales, si haya una campaña federal. Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se suscitan las cosas. Yo confío en las dos instituciones, conozco obviamente más al Instituto Estatal Electoral, pero sé de la capacidad también de los compañeros que están en el INE, en la vocalía en Aguascalientes, y yo creo que organizar elecciones las sabemos hacer bien. Y Aguascalientes, por tradición, ya lo había comentado, pero es un estado tranquilo, en paz, educado, cívicamente hablando, y no creo que llegue a mal puerto, pues. Pero pues sin duda alguna nos tocó una sentencia al vuelo ahorita en el trayecto, sin duda novedosa, ¿no? Que vamos a leer ahí los votos. Habrá que leer con detalle. Exactamente. Oye, Luis, y ya que estoy metiéndote en problemas al opinar jurídicamente sobre sentencias, en problemas entre comillas, ¿no? Es finalmente pues observar de ti como aspirante. Sí, claro. Tu forma de plantear argumentos. Recordando ese asunto de la elección de gobernador de Aguascalientes, ya en el tema de la validez, cuando llegó hasta sala superior, el JRC, el magistrado Oropesa emitió un voto particular, fue el único voto distinto. Según yo fue Flavio Galván, el magistrado Flavio Galván, creo. Pero sí entiendo, bueno, sí lo recuerdo. Yendo muy donde puntual. Argumentaba del magistrado Oropesa, si no mal recuerdo, que se había trastocado la equidad en la competencia precisamente porque el candidato que mencionabas, del que recordaba la consejera Galindo, pues no pudo hacer campaña bien, lo traían muy activo defendiéndose en las cuestiones penales en vez de estar haciendo campaña. Y el magistrado decía pues, que eso había afectado la equidad, que se tenía que anular la elección. Jurídicamente, ¿qué opinas de ese argumento? O tú que lo viviste, eras, entiendo, consejero en ese entonces, ¿hay algo de razonabilidad en ese argumento de que se afectó o pudo haber afectado la equidad ya al tiempo? Bueno, pues volvemos son cosas que para unas personas, conforme a su formación y interpretación de la norma, pudieran decir que sí se afectó, otras personas pueden decir que no. Para nosotros sin duda alguna fue pues muy complicado, porque aparte de eso hicimos el relevo de la conformación del consejo iniciado ya el proceso. O sea, nosotros empezamos en marzo del 2010 y el proceso había iniciado en diciembre. Entonces ya había un camino recorrido con directrices y acuerdos ya tomados por la anterior administración del consejo. Ese problema efectivamente se venía ya gestando con tiempo de anticipación. Nosotros sí lo veíamos venir. Nosotros lo que hacíamos era votos para que, llegado el momento del registro de candidatos, pues su situación jurídica ya estuviera resuelta o clara, ¿no? Si hubo inequidad o no hubo inequidad, creo yo que es parte del mismo proceso, de la misma forma en que está diseñado el sistema electoral. Él, por supuesto que tuvo las vías jurisdiccionales para defender sus derechos políticos, tan es así que contendió. Fueron algunos días nada más en los que, les recordaba ahorita, digo, el vuelo, la verdad sí fue hace ya un tiempo, pero fueron 8 o 10 días en los que estaba su situación jurídica en pausa, ¿no? Pero bueno, pues al fin y al cabo tuvo la oportunidad de contender. Se puede llamar que sí tuvo una carga adicional por esa situación jurídica que él arrastraba con tiempo de anticipación, pero bueno, como autoridad electoral tú tienes que estar atento y
muy cuidadoso de que pues las revisiones de que cumplan los requisitos de elegibilidad pues se cumplan. Entonces, pues ya la pregunta concreta que me hace creo ya es un poco subjetiva, si sí o si no. Yo considero que no. ¿Por qué? Pues porque él tenía ese problema que necesitaba de una interpretación amplia que en ese momento nosotros legalmente no teníamos, considero, y hasta la fecha lo considero, que con ese andamiaje legislativo que teníamos no era suficiente para poder brincar código local y constitución local, irnos hasta tratados. Y entonces, bueno, las instituciones se crearon para eso, para desahogar los conflictos que se generen por X circunstancias, en este caso que no era elegible aparentemente, y bueno, pues al final de cuentas se resolvió, contendió, y todo terminó en como debe de ser, ¿no? Santa paz. Pues es suficiente. Gracias por tus respuestas, Luis. Por mi agradezco parte no habría más. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Pues ya hemos tenido los tres consejeros la oportunidad, Fernando Landeros Ortiz, de escuchar sus argumentos, de conocer en persona pues precisamente a quien está detrás del currículum y de las notas que conocíamos. Entonces pues hemos cumplido nuestro objetivo en esta charla. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias y con permiso, muchas gracias.